segundito. No sé si estamos... Entonces, indagación de saberes previos, intereses del grupo, son cuestiones que ustedes tienen en cuenta al momento de pensar la actividad para los alumnos. Muy bien. Sobre todo al inicio del curso, digamos, de una capacitación, lo vemos a eso. Ajá. Por lo menos lo que es la parte del interés, ¿no? Siempre cuando se inicia la capacitación preguntamos eso. Por ahí las otras preguntas las vamos haciendo a medida que vamos avanzando, o cada presentación de tema nuevo, hacemos una indagación de un saber previo con respecto a esa nueva propuesta, decía. No bien, sé si muy bien. bien. ¿Y el resto de los grupos hacen esta tarea o proponen, digamos, en sus secuencias didácticas la indagación de los saberes previos, por ejemplo? Sí, profe. Sí, al principio del curso sí. Bien. ¿Y qué actividad generalmente realizan? ¿Qué actividad realizan con los alumnos para indagar los saberes previos? Profe, otra, a ver si está bien la idea. Sí, Nelson, estamos escuchando a Nelson. Sí, Nelson. A ver si está bien, ¿no? A ver. Ahí hay otra de las preguntas que decía, provocar un problema cognitivo, ¿no? Ajá. Por ahí, no sé si está bien con esto de plantear una situación problemática, por ejemplo. ¿Puede Muy ser? bien. Para responder a esto. Sí, muy bien. Esa puede ser plantear una situación problemática para poder ver de qué manera ellos intentan resolverla, ¿no? Utilizando sus saberes previos. La idea es que... Claro, y después corregimos esa actividad con los nuevos contenidos. Muy bien. ¿Puede ser así? Ajá, bien. Porque la cuestión es que esa situación problemática que yo presente, el alumno tiene que intentar resolverla con sus saberes previos, pero no le deben alcanzar para resolverla. Porque si el alumno puede resolver con sus saberes previos la actividad o esa situación problemática que le doy, ¿para qué necesita un nuevo contenido? ¿Se comprende? Sí, sí. Claro, cuando yo voy a enseñar un nuevo contenido, yo puedo comenzar, ¿no?, presentando una situación problemática y a la vez indago los saberes previos. Entonces, ¿qué hago yo? Me presentan una situación problemática y yo digo, bueno, la resuelvo desde acá, la resuelvo desde allá y demás. No puedo. Bueno, es que me está faltando algo. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, hay una manera más simple, más fácil, o les está faltando esto, saber esto, como para poder resolver esta situación. Y ahí es donde se presenta el nuevo contenido. Bien, presentando una situación problemática. ¿De qué otra manera? Sí, escucho. Profe, puede ser, por ejemplo, en el área contable, ¿no? Darles una actividad para que realicen, por ejemplo, registraciones contables registraciones contables con IVA, crédito, o sea, IVA compras, y bueno, darle los ejercicios, ellos los realizan, y el último ejercicio les doy IVA débito, ¿sí? Una venta. Entonces, ellos realizan todo el procedimiento y demás, y después me dicen, no, no lo puedo resolver porque no lo entiendo, porque no es lo mismo. Eso me pasó y me pareció genial. Muy bien, ahí está el conflicto. Muy bien, Angélica, ahí está el conflicto. ¿Por qué les pregunto esto de indagar los saberes previos? Los saberes previos involucran tanto los contenidos o los conocimientos de la clase anterior o de los módulos anteriores, como también en ese conjunto de saberes previos, también está la experiencia de vida de la persona, su accionar cotidiano y demás, ¿no? O sea, todo eso conforman los saberes previos.
por qué es tan importante pensar en actividades de ahí? Porque yo tengo que, esto lo hemos hablado en distintas oportunidades, yo tengo que presentar un contenido que no sea ni tan distante de lo que yo, de mi estructura de conocimiento, porque si es tan distante no voy a entender nada de nada, y cuando no puedo entender nada de nada, no tengo nada para engancharlo con eso, pierdo interés. Y eso me lleva a una repetición y a un estudio memorístico. Y si es tan cercano, no me moviliza nada, porque es tan cercano a lo que yo sé, de que con lo que yo sé me basta. ¿Estamos? Pero uno de los errores más comunes que se cometen con el tema de la indagación de los saberes previos, que parece ser que indagar los saberes previos es nada más que preguntar, ¿qué saben ustedes de tal cosa? O sea, con la pregunta esa ya estoy indagando saberes previos. Y hay muchísimas maneras de hacer una indagación de saberes previos, no solo con la pregunta ¿qué saben ustedes de? ¿Está? Sino poniéndolos, como dicen, como con los ejemplos que están dando, poniéndolos para resolver una situación problemática, poniéndolos en una situación concreta de ejecutar algo y darse cuenta de que, uy, llegué hasta acá y más de acá no puedo avanzar, presentando, ¿no?, un caso, una situación X, ¿no?, donde tengo que empezar a analizar determinadas cuestiones y me doy cuenta de que tengo cosas que analizo con lo que sé, pero hay otras que me faltan, ¿está? Tratando de mostrar modelos o ejemplos, trayendo cuestiones de la vida cotidiana, no necesariamente tiene que ser a través de la pregunta, ¿estamos? O del qué saben ustedes de. Se tiene que provocar un desequilibrio Claro. en el Es estudiante. Cuando el exacto. estudiante apropia el aprendizaje, vuelve a encontrar ese equilibrio hasta volver a buscar otro contenido donde se produzca esa ruptura nuevamente Muy bien. y que tenga que indagar sobre un nuevo contenido para resolver esa situación. Es el famoso conflicto cognitivo piagetiano. Muy bien. ¿Qué otras cosas más tendrían que tener las actividades de los alumnos que ustedes pudieron ver en las cosas que hacen? Que pueden resaltar como positivas en las actividades que les dan a los alumnos. Escucho, ¿eh? A ver, la mayoría de los cursos que ustedes desarrollan son cursos básicamente prácticos de elaboración y de productos, ¿no? Claro. ¿Qué Puede tiene, ser, profe, Susana? Sí. con respecto a esto, que tienen en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos. Muy Por bien. ahí llegado un momento que ellos traigan una propuesta de decir, por ejemplo, a mí me llevaron, me dijeron, queremos aprender a hacer este tipo de cerramiento. Y bueno, y ahí planteamos una actividad donde podíamos llevar a cabo eso que ellos necesitaban y querían aprender. Bien, muy bien, muy bien. Ujú. ¿Otros ejemplos? Uy, que están silenciosos, no sé si están, no están, ¿qué pasa? También la retroalimentación es buena, ¿no, profe? Ajá, sí, también. También. Hacer un balance como hacer un balance al final de la clase, ¿no? Si realmente se van ya con algo más concreto. Sí, bien. Trabajar el Puede error. ser, Sí, Andrés, te escucho. perdón. Sí, puede ser que puedan aplicarlo a otros aspectos o a otros planos de su vida, en su día a día. Ajá, bien, muy bien. ¿Y un ejemplo cuál podría ser de una actividad donde hacen eso? Y a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, abordamos en la parte de autoestima y en la configuración de la imagen personal, Ujú. ¿sí? El cómo empiezan a ver a otros. Yo les traigo, bueno, elementos, por ejemplo, de la
programación neurolingüística, si pueden detectar que una persona es visual, auditiva o kinestésica, de acuerdo a cómo se comporta, cómo habla, cómo es la vestimenta, y se empiezan a observar a ellos. Entonces les traigo que, por ejemplo, vean las relaciones cercanas, sus amigos, su pareja, o sea, y cómo pueden mejorar su comunicación, porque después tienen que interactuar con una persona como cliente. Ajá. Entonces pueden empezar a verte ellos en su estar siendo, ¿no? Bien, bien, muy bien. Y el tema del error, cuando se equivocan, ¿se piensan actividades para que trabajar esto? Yo sí, profe, el error lo tomo como una instancia más de aprendizaje, porque veo que ahora se toma como, no se toma como el error y, claro, y decís, no, estás equivocado, es una instancia más y pero más ¿cómo enriquecedora sobre todo aprender. Bien, pero una actividad concreta, por ejemplo, supongamos, en el caso mío, yo profe, ¿no? Corrijo las actividades de secuencia didáctica, ¿no? Entonces, veo que hay dificultades y errores en algunas construcciones. Entonces, hago una actividad para trabajar con los profes, que son ustedes, ¿no? Específica y concreta, a través de la virtualidad, en donde vamos analizando la secuencia paso por paso para detectar y ver entre todos, bueno, a ver, ¿por qué este error? Preguntando, repreguntando y demás. ¿Qué actividades, ejemplos quiero, donde cuando vemos que hay algo que no salió bien, lo tomo y lo presento como una actividad para retrabajarlo? Profe, Erika Sí, habla. Erika. No sé si es un error, que es lo que a veces me pasa. Yo doy formación para el trabajo y tenemos que trabajar el FODA personal. Ajá. Y muchas veces cuesta un poco, como yo le digo, verse al espejo y ver cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y a veces se quedan en que la fortaleza es, llego puntual a un lugar, soy responsable, y ahí se quedan, decir, pero no tengo más fortaleza. Entonces, tal vez tenemos una actividad que tienen que identificar o ver qué son las debilidades y fortalezas y después buscar ellos mismos cuáles son. Y cuando hay una dificultad, aplico preguntas, de Bien. decir, vamos a buscar un poquito más. Por ejemplo, me considero una persona ambiciosa, soy una persona que entiende rápido. ¿Cómo es mi vocabulario? Entonces voy dando diferentes preguntas que ellos van viendo otras fortalezas y debilidades. Es decir, esto sí lo tengo, esto no lo tengo. Pero no por ahí marcarlo como un error o decirle, sino abrirles el panorama y decirle, con estas preguntas podemos sacar fortalezas o debilidades. Después ellos se analizarán y verán cuál es la situación. Pero si no, lo primero es, me quedo en que llego puntual, que soy responsable, y es muy limitante. Entonces abro otras capacidades, otras actitudes o aptitudes que ellos tienen que por ahí no logran ver. Es decir, soy una persona organizada, sí o no, pero a través de qué lo veo la organización. Generalmente me toca estar con mujeres y decir, bueno, nosotros a la noche ya planificamos. Tengo que llevar a mi hijo a la escuela, después ya que estoy paso a apagar la luz y después paso a la carnicería, a la verdulería y ya lo tengo que ir a buscar. Bueno, planificamos, sabemos planificar, sí sabemos planificar, sabemos organizarnos, sí sabemos organizarnos. Lo trabajo desde ese punto. Bien. No como un error. Está bien. No, cuando nosotros hablamos, claro, está bien. Cuando nosotros hablamos de errores, ¿no? Es, digamos, nosotros no les vamos a estar planteando al alumno que cometió el error o está mal lo que está haciendo, sino hasta intentar de que pueda retrabajar este tipo de cuestiones. Me parece re interesante lo que está, termino la idea, lo que está planteando Erika, en el sentido de que a veces
ahí está la cuestión de la indagación a través de la pregunta y la repregunta, porque a veces la consigna es muy amplia y muy limitante, en donde el otro no termina de comprender, sobre todo en estos tipos de trabajo que nos implica mirarnos a nosotros mismos, nos cuesta muchísimo, y parece que, o sea, es más difícil ver los aspectos positivos en uno que los aspectos negativos. Entonces, el poder trabajar a partir de las cuestiones cotidianas y de las preguntas y repreguntas, es una buena idea. Sí, Guille, ¿qué querías plantear? No, en relación con esto que usted menciona sobre el error, de cómo trabajarlo, o cómo lo trabajamos, yo entiendo que depende mucho también de la población o de los estudiantes con los que trabajamos. Pongo el caso mío, en el caso mío, yo trabajo en contexto de encierro con personas privadas de la libertad. Hace muchos años ya, y esta idea de por ahí, yo por lo menos creo que tengo que tener cuidado con, o pensar mucho en esto de que, bueno, el error visto como un error o no como un error. A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, es que mis estudiantes porfiaban mucho con que sabían más que yo. Y tenía que ver con una concepción que ellos ya traían de sus vidas, con la valoración que hacían de los errores. Entonces me costaba muchísimo, por ejemplo, explicar por qué un procedimiento estaba mal hecho, porque de hecho, o sea, para poder trabajar sobre un contenido, yo tenía que marcar el error, taxativamente. Tenía que decir, eso está mal hecho, porque es hasta casi verbalmente, y es re difícil trabajarlo porque hay un estigma también sobre estos estudiantes, muy fuerte sobre es como que socialmente el estudiante tiene un límite, no puede aprender, está imposibilitado de crecer. Entonces es re difícil ser taxativo en esto de que te estás equivocando porque lo necesita, pero al mismo tiempo no remarcar el estigma. Te estás equivocando, pero al mismo tiempo tenés todas las herramientas junto con mi acompañamiento para corregir ese error. Pero si no está si yo lo que me di cuenta al pasar los años es que cuando yo no hacía eso, cuando yo no lo enfrentaba con el error como un error, para que lo entienda de esa manera, y a partir de ahí me reconozca que yo le puedo enseñar, me era imposible que corrija eso. Entonces repetían. Al principio yo decía, no, el error hay que verlo desde otro lugar, y me repetían los errores. Por más que yo le decía, no, esto se hace así, y lo repetían, hasta que tenía que trabajar con el error de esa manera. Te equivocaste, eso está mal hecho. Pero para mí fue muy difícil. Ahora esta materia como que me está ayudando un montón a llevarlo al papel a esto, porque yo, bueno, trabajé mucho con prueba y error, ¿no? Pero marcar el error sin estigmatizar más, porque además uno cuando marca el error a veces pincha y deprime más en esos espacios donde el estudiante casi no ve nada, o sea, está encerrado todo el día y todo el mundo le dice que no puede. Entonces era como un juego muy, muy fino ahí. Pero eso también, bueno, en eso también entra en juego las estrategias personales que uno tiene, ¿no? Y la forma en que puede decir las cosas. Cuando nosotros estamos planteando el error, ¿no? Desde este lugar, nosotros estamos hablando de un error constructivo, porque en realidad en las teorías tradicionales, en las escuelas tradicionales, en la didáctica tecnicista y demás, ¿no? El error es marcado básicamente como una sanción. O sea, a ver, si nosotros lo marcamos desde ese lugar de la sanción y de que, bueno, si vos te equivocaste en esto y esto está mal, si en esto te equivocaste y esto está mal, yo no te puedo poner un 10 porque esto está mal. Pero tampoco te voy a poner un 1, te voy a pedir que lo hagas de nuevo, que es un poco lo que hacemos nosotros en estos espacios de que los trabajos van y vienen, y a veces van 4 o 5 veces que van y vienen. Y yo no pongo desaprobado, hasta ahora a nadie le he puesto un desaprobado, porque entiendo de que comprender que esto no lo estoy haciendo correctamente, no está bien, y que hay otras maneras, ¿no?, de poder realizarlo,
correctamente implica todo un proceso. Ahora, las estrategias que uno utiliza para que el otro comprenda dependen del contexto, no hay una teoría clarita que te diga vos tenés que actuar de esta y esta manera, como vos lo planteás, o sea, yo tengo que marcar acá el error, ¿no?, con este grupo, pero lo tengo que marcar de tal manera como para que también yo pueda ser respetado, pero también de tal manera para que no lo frustre el otro, ¿no? En otras instancias el error es tomado, listo, ya está, te equivocaste, te pongo el 1 y se acabó, yo sigo para adelante, sigo con los que están y los otros que quedaron atrás, que se las arreglen ellos. Desde ese lugar estoy planteando el error. O sea, es incorrecto que nosotros como docentes pongamos que algo está bien si no está bien. No se puede hacer eso. Pero sí dar otras instancias para que eso que no está bien se pueda corregir. ¿Preguntas? Guille. No, perfecto, sí, entendí bien ahí. Igual sí, yo veo que hay herramientas ahí para trabajar sobre actividades concretas, porque en esto de la secuencia didáctica se ponen en juego un montón de cuestiones que te clarifican la clase y es como, bueno, para esto quiero esta actividad y con este objetivo. Claro. Y bueno, te permite prever un montón de cosas. La actividad por la actividad misma no sirve, ¿eh? Esta idea de que, ay, bueno, porque yo los tengo reentretenidos haciendo cosas, pero resulta que hacen cosas que no se sabe para dónde o para qué, no sirven. Por eso tiene que haber una coherencia entre el objetivo, que tiene que ver con las capacidades que quiero formar, el contenido que voy a enseñar y las actividades que les voy a dar. Tienen que estar ordenadas y ser coherentes unas con otras, porque si no se me va para cualquier lado. Bueno, se nos fue el tiempo. Esta semana yo les voy a subir, ahora como no pude entrar a los grupos, estuve armando un Power chiquito sobre estas actividades de los alumnos, que se las voy a subir, y les voy a subir un documento, un Word, porque como no tienen actividad, aquel que pueda leer, por favor lea, son 3 hojitas, 4 como mucho. Y yo hice una síntesis de 4 propuestas metodológicas, metodología activa, que ayuda a conformar capacidades y que tienen que ver con trabajar a partir de problemas, trabajar a partir de proyectos, trabajar a partir de estudio de casos y trabajar a partir de laboratorios. Son 4 propuestas metodológicas que ayudan a pensar secuencias didácticas más activas, en donde de alguna manera podemos responder a ciertos criterios que tenemos que ver en nuestras intervenciones, como también ciertos criterios al momento de seleccionar actividades. El sábado que viene vamos a trabajar, todavía no he decidido si vamos a trabajar todas las metodologías, porque yo por eso seleccioné 4 para que ustedes las puedan ver, ¿no?, y demás, pero la idea mía es desarrollar la propuesta de cómo generar proyectos didácticos, ¿no?, que también les van a servir como para tener elementos para su proyecto final, aunque el proyecto final va a ir por otro lado, ¿no? Cuando pensemos en cómo se construye un proyecto, quizás van a tener elementos para eso. Entonces, en el encuentro que viene, vamos a trabajar puntualmente eso. Yo les voy a subir el material sobre metodología para que puedan leerlo. Y bueno, y van a tener esta semana como para seguir repensando sus secuencias. Y también me gustaría que empezaran a pensar, porque esto lo tengo que yo consultar sobre los trabajos finales, si se pueden hacer grupalmente o en forma individual, y si se hacen grupalmente, bueno, hay que pensar en cuántos pueden ser. O sea, porque ustedes hay en el grupo, hay personas que están en los módulos específicos y hay otros que están en los módulos generales y demás, y quizás si pensamos en construir un proyecto, podríamos pensar en hacer algo, digamos, grupal. Pero no pueden ser muchos, no pueden ser o sea, no pueden ser tanta cantidad como son en los grupos grandes.
Así que bueno, los invito a que se mantengan al día en estas cuestiones, lean por favor los materiales que les subo están súper sintetizados, intentando que lo más esencial esté, y que bueno, y que todas estas herramientas les sirvan para la cotidianidad en sus aulas y en sus talleres. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, y si no, nos despedimos. No, profe. Bien. Yo me quedé con una duda, profe. Sí. Porque yo tengo eso de marcar el error en el alumno, pero no para que el alumno se sienta mal, sino para que el alumno mejore. Nosotros ahora estamos haciendo la práctica de corta 45, ¿sí? Y el corta 45 tiene que ser perfecto para después soldar la pieza. Bien. Entonces, si a la primera al alumno no le sale, yo le marco el error y le digo, volvé a medir, volvé a cortar. Si le vuelve a quedar mal, lo vuelvo a decir, está mal porque estás poniendo mal la sierra, estás cortando más una punta. Yo se lo marco ese error. Está bien. Hasta que el alumno... Y bueno, sí, yo he mandado 4 veces algunos trabajos de ustedes de vuelta con el rehacer. Yo digo, me van a matar. No vas a decir que algo está bien si no está bien. No es correcto. ¿Está? Lo incorrecto sería que vos, viste, como la primera vez lo hizo mal, decís, bueno, listo, ya lo hiciste mal, no lo haces más. Listo, no puedes seguir. Eso es incorrecto. ¿Está? Claro, yo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, y bueno, lo volverá a hacer 10 veces, hasta que lo pueda hacer. Ajá. Bien. Y esta bien. Forma. Claro, ahí me entró la duda, porque yo digo, yo se lo marco el error. No, se lo tenés que marcar. Está en la forma en que también se dicen las cosas, Natalia, porque quizás, ¿no? Si uno, digamos, lo dice desde un lugar, digamos, de enojo, ¿no? Y de maltrato, ¿no? O sea, todo pasa por cómo uno dice las cosas, cómo uno expresa las cosas. Uno, o sea, y según el contexto en el que está, uno tiene que pararse marcando más autoridad o no tanto, pero siempre con el respeto hacia el otro. Por eso yo les decía, no crean que yo estoy enojada, porque yo medio me pongo eufórica cuando explico, ¿no? Pero por lo menos lo aclaro. Para que alguien, si alguien molesta, pido disculpas, ¿no? Y si tengo que retar a alguien, más de una vez he retado a un alumno, y me he enojado con un alumno, ¿no? Lo he hecho, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, a los 10 minutos se tiene que pasar. Ahora, si vos, ese alumno se te pone entre cejas, tenemos un problema. Bien, no, eso no pasa, profe. Claro. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa, mándenme un mail y nos comunicamos. Profe, Andrés está levantando la manito. Sí, Andrés. Sí, profe, por ahí yo quería traer, en mi hacer, yo por ahí intuitivamente he traído esto de resignificar el error, ¿no? De tratar de que los alumnos, mis estudiantes, entiendan de que el error es parte del proceso de aprendizaje, de que el que no pregunta o el que no se equivoca no aprende. Y por ahí les traigo como ejemplo, qué sé yo, la historia esa que se cuenta de Edison cuando estaba inventando la bombilla, algunos dicen que se equivocó más de 1000 veces, otros 700. Bueno, independientemente de eso, cuando presentó la bombilla, un periodista le preguntó qué se sentía haberse equivocado tantas veces, y Edison le contestó que en realidad no se había equivocado tantas veces, sino que había encontrado muchas formas de cómo no hacerlo, muchas formas que no le funcionaban. Entonces, trato de traer eso, trato de traerles en qué les parece que se equivocaron, o por ahí de hacerlos reflexionar cómo se podría hacer mejor, o cómo lo hubiesen hecho de otra manera. Esas son las formas que he abordado, tratar de esto, de resignificar el error. Bien. Y capitalizar de ese error, qué aprendieron de esa experiencia, con qué se quedan, qué podrían mejorar. Bien, muy bien, Andrés. Bien, esa es la idea, ¿no? Esta idea de la sanción ante el error, no
ya no va. El error es parte del proceso de aprendizaje, es como decir, bueno, a ver, qué sé yo, cuando aprendí a andar en bicicleta, ¿cuántas veces me caí hasta que pude andar en bicicleta? O la primera vez que me caí, no me subí más a la bicicleta. Bueno, es un poco esta la idea cuando planteamos. Entonces tenemos que, pero nosotros como docentes, también tenemos que trabajar en nuestros errores o en nuestras malas decisiones. Cuando yo propongo una actividad en donde la mayoría no lo puede hacer, no puedo seguir adelante como que los otros no entendieron nada, pero bueno, la cosa estaba clara. Yo tengo que pensar que cometí yo también un error, entonces tengo que pensar en proponer otra cosa que sea más cercana a lo que el grupo está necesitando para que se pueda comprender. Si la mayoría no comprende lo que estoy tratando de transmitir, el error o la dificultad la estoy teniendo yo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que del error también se aprende y permite la construcción, ¿no? Y cuando hablamos de evaluación, que es uno de los temas que nos falta tocar, ¿no? Tenemos que evaluar no solo al alumno y lo que el alumno aprende, sino también, ¿no? Evaluar nosotros como docentes con respecto a las estrategias metodológicas que estamos utilizando para hacer esas modificaciones también. Bueno, grupo, un gusto. Aprovechen esta semana que no tienen actividad para ponerse al día los que están debiendo cosas, corregir los que tienen que corregir, ¿no? Y los que no tienen nada que hacer, lean el material que les voy a subir. Nos vemos el sábado que viene. Bueno, profe. Gracias, Fin de profe. compás. Chao. Chao, chao. Todo bien, chau, chau.